Bueno, a mí me diagnosticaron que tenía frenillo desde que era chiquito, ¿no? En mi primer control, mis primeros controles más o menos a los 2, 3 años, fuimos y el doctor dijo, pues, ¿no? Que tenía el frenillo, que tenía dos opciones, o operarme o hacer una terapia. Cosa que tampoco yo no fui a un terapista, mi terapista era mi papá, era mi mamá, ¿no? El doctor nos indicó que habían ejercicios con lápiz, ¿no? De meter la lengua, todo eso, entonces, o hacer, repetir la R, entonces hacía todo eso. Mi mamá cuando llegaba del trabajo se sentaba conmigo en la mesa así, me hacía ponerme el lápiz, ¿no? Y me hacía repetir palabras como ferrocarril, carro, o simplemente la sílaba con R, y estar ahí perenne una, otra vez. La verdad que sí me da pereza, pero aunque yo me durmiera en la mesa o hacía así berrinche, mi mamá igualito, no paraba, o sea, sí o sí había mi terapia. Yo he vivido también con mis tías y mis papás trabajaban, y yo después del colegio me iba a la piscina. Entonces, en las tardes mi mamá enviaba al conserje de su trabajo para que me lleve. Y yo no podía pronunciar pues la R, ¿no? Él se llamaba Pedro. Yo lo recibía, todavía abría la puerta, lo recibía, y la casa era de 2 pisos. Entonces el primer piso yo a mis tías le gritaba, ah tía, ya llegó Pedo. Ya llegó Pedo, le decía. Y me decía, ¿quién? Pedo, ya llegó Pedo, o Pedito. Ah, ya llegó Pedro, decía. Como, ah, sí, Pedrito, sí, pues, ¿no? Pero yo en ese tiempo no podía pronunciar y como que también era chiquito, no sabía cómo yo expresarme más, o sea, cómo cambiar ese nombre porque era su único nombre, pues no podía decir tampoco ni conserje ni nada. Mis primos de por sí podían pronunciar la R. Había veces donde así de broma, en un almuerzo así como que me fastidiaban, como que, no sé, había arroz con pollo y yo no podía decir arroz, pues. Y como que me hacían pronunciar a propósito, o sea, me decían, ¿y qué hay de almuerzo? Y como que no sabía qué decir, pues, ¿no? Pollo, ¿no? Pero son cosas que no son de broma, pues, ¿no? Como que uno lo entiende, pero sí había esas cositas con ellos también de que justamente me hacían pronunciar ese tipo de cosas y yo no podía. Toda esta terapia duró mis 8 o 9 primeros años de vida, ¿no? Ya a partir de los 8 años yo ya empiezo a sentir que ya podía pronunciar la R. Ya decía ferrocarril, ya decía carro, ya, o sea, y era un poquito ya que al comienzo me costaba, pero después ya normal. Bueno, en el colegio mismo, yo en vez de decir carro, por ejemplo, decía auto, ¿no? En vez de decir ferrocarril, decía tren, por ahí que la podía caletear esa R, pero eran cosas de que yo traté de cambiarlo porque, bueno, siempre, más que todo de chiquito es donde más bullying, por así te hacen, te fastidian más yendo donde más te marcan, ¿no? Entonces, para no pasar esa vergüenza, por así decirlo, cambiaba las palabras. Hoy en día sí, la verdad que hay veces donde yo hablo así normal y por ahí se me escapa una palabra donde, por ejemplo, no digo Pedro, sino como que Pedro, una cosa así, no ferrocarril, y se me escapa, pero no es así continuo y no es algo que tampoco a mí me fastidie. Si yo fuera papá y mi hijo tuviera frenillo, yo sí llevaría a mi hijo a la terapia, ¿no? Porque si bien es cierto, yo he tenido una terapia en casa, pero creo que hay especialistas para esto, ¿no? Y creo que si mi hijo tuviera este problema, por así decirlo, de repente lo ayudaría más si no fuera como yo que tengo algunas secuelas, ¿no? Arroz, atrocidad, atropello, trabajo, ferrocarril, carro, radiante, rocío, radio, perro, ramificaciones, rato.